1:14 y empezamos este espacio que tenemos todos los lunes, que nos ha ido de puente, ¿no? Mariluz nos ha ido de puente. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Jessica. Estás aquí con nosotros compartiendo este puente. Antonio. Pues bien, estamos bien, ¿no? Antonio también está Antonio con nosotros. No se pronuncia. Sí, no, yo estoy bien. Vale, estaba preocupada. Y mucho más en vuestra compañía. Claro, ay, qué bonito, ¿ves? Sí, así podemos trabajar bien a gusto. Sí. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando ya un poquito de esto, Mariluz, que vamos a hablar hoy, de los sesgos cognitivos que comentábamos, como decíamos, la semana pasada, para hablar de la inclusión y de la diversidad. A la hora de ser inclusivo y atender a la diversidad en los equipos de trabajo, también debemos de tener en cuenta, ¿no?, la importancia de no tener, Antonio, no. A ver, ¿por qué me miras esta mañana ya hemos tenido un conflicto, un sesgo. De no tener prejuicios que pueden ser muy nocivos en las organizaciones, en las empresas, ¿no? Lo dices por lo de alta, ¿no? Sí. Vale. Bueno, Mariluz, vamos a empezar un poco a recordar todo esto. ¿Qué son los sesgos cognitivos? Bueno, pues como decías, es muy importante y bueno, ya enlazábamos con el tema de la diversidad e inclusión, ¿no? La importancia de no tener estas interpretaciones erróneas, ¿verdad?, por alguna característica de las personas. Con lo cual, para definir, si tuviera que dar una definición de qué son los sesgos, pues diríamos que son esas interpretaciones que hacemos de manera errónea con la poca información que podemos tener en un momento dado, y esto pues puede ejercer una influencia en la forma de pensar, sentir, sobre todo nuestros actos. A la hora de meter juicios, que van a ser a priori porque no tenemos suficiente información, y desde luego podemos tomar decisiones equivocadas por falta de información y dejarnos llevar por esta impresión subjetiva, que sería ese sesgo cognitivo. A ver, ¿y por qué tenemos estos sesgos? Bueno, pues los tenemos prácticamente todos. Es importante saber que existen y saber que surgen, pues muchas veces porque queremos tener una respuesta rápida, eficiente, y nos quedamos con esa subjetividad y no profundizamos. Yo siempre comento que en comunicación es importante hacer explícito aquello que tenemos implícito y no dar por hecho nada. Con lo cual queremos ser eficientes, rápidos, pero en muchos casos esta rapidez pues nos va a generar muchos pensamientos erróneos y a cometer muchísimas equivocaciones. A ver, esto lo podemos entender un poco mejor con ejemplos, ¿no? Cuéntanos uno. Bueno, pues a mí me gusta hablar, por ejemplo, del efecto halo, ¿no?, que es un fenómeno psicológico que es el que nos hace pues a juzgar a personas por alguna característica que puede ser o muy agradable o muy desagradable, y tendemos a colorear todo lo demás, ¿no? Entonces esto ofrece muchos peligros, ¿verdad? Porque podemos juzgar por algún detalle y pues cometer muchos errores, ¿no?, a la hora de interpretar ciertos gestos, ciertas cosas, ciertas conductas, ¿verdad? A ver, yo he oído hablar de algo así como, a ver si lo digo bien, es la profecía autocumplida. Ese sesgo también se oye muchísimo, ¿verdad? Pues hay muchísimas teorías, y si nos vamos al ámbito de las organizaciones, pues que hablan precisamente que según las expectativas y las actitudes que tienen los responsables del equipo, pues va a condicionar mucho la forma de comportarse. Entonces, pues esta profecía autocumplida no es más que una expectativa de otra persona o grupo que si pensamos que no van a ser eficaces, pues probablemente lo que vamos a conseguir es que se vuelva cierta. Con lo cual, cuidado con nuestras expectativas, cuidados con esos pensamientos a priori, porque podemos condicionar, ¿no? Si damos por hecho que no confiamos, imagínate en un equipo, no confiamos con los compañeros, pues estamos trasladando ese efecto negativo y puede ser que al final pues no hagan un buen desempeño. Por lo tanto, una profecía autocumplida no es más que una expectativa, ¿no?, de una persona o de un grupo que por su mera existencia incita a las personas afectadas a actuar de maneras que consiguen que esa expectativa se vuelva cierta. Por eso se llama autocumplida, ¿no? Basta que pensemos que algo va a ocurrir para que luego pues hagamos que ocurra. Y si no confiamos en la gente, pues puede ser que al final digamos, ¿ves? No podía confiar en esa persona, pero hemos condicionado su comportamiento. Oye, Antonio, ¿tú sabes qué es el efecto Pigmalión? Sí, dígame. Ni idea. ¿Y el efecto Golem? Mejor que lo explique Marilu. Venga, vale. Bueno, pues son también temas interesantes para explicar. Bueno, estos efectos, como humanos que somos todos, y cuando trabajamos, por ejemplo, como responsables de equipos, tener percepción de los colaboradores, pues siempre tenemos alguna percepción, ¿no? Es inevitable. Pero tenemos que saber que vamos a mediatizar mucho su comportamiento, con lo cual, cuidado, si tenemos pensamientos positivos, bien, pero si pensamos negativamente vamos a afectar en la motivación, en el desempeño, en la eficiencia de los integrantes del equipo. O sea que, por un lado, si confiamos, pues vamos a alimentar el buen desempeño, pero si desconfiamos, vamos a alimentar la dejadez y la inseguridad. Y precisamente hay que tener mucho cuidado con estos efectos, porque al final se puede cumplir que un equipo no sea competente precisamente porque no confiamos. Sí.
Por ejemplo, a la hora de la selección de personal, esto ya es un asunto bastante serio, pero ¿existen sesgos en la selección de personal ante las diferencias culturales? Pues sí, es muy importante realizar buenas prácticas y tener recursos para afrontar procesos de selección para que no ocurran estas cosas. Y por eso, en políticas de diversidad e inclusión, es muy importante entrenar a aquellos profesionales que se dediquen a la selección de personal. Por ejemplo, importante realizar entrevistas por competencias de manera que vamos a tener en cuenta las habilidades que se requieran específicamente para ese puesto de trabajo. Entrevistas por competencias en vez de las entrevistas clásicas que en un momento dado algún sesgo inconsciente puede ser que nos esté jugando una mala pasada. Y por cierto, Mariluz, el sesgo del entrevistador, ¿qué es eso? ¿Qué es? Bueno, pues en esta situación el reclutador lo que va a hacer es juzgar a los candidatos no por sus habilidades, sino por una impresión general. Si no estamos preparados para hacer entrevistas por competencias, puede ser que por pequeñas cosas irrelevantes pues tengamos un juicio como entrevistadores, como reclutadores y cometamos errores. Con lo cual hay que estar preparados como entrevistadores y evitar estos sesgos. A ver, aquello de que la primera impresión es la que cuenta, ¿podríamos decir que es un sesgo? ¿Ocurre ese sesgo de la primera impresión durante las entrevistas de trabajo? Bueno, hay quien dice que yo calo a la gente en los primeros minutos, ¿no? Y ya sé si es válido o no es válido. Pues esto ocurre cuando se evalúa a los candidatos Qué peligroso en esos primeros minutos a veces. Exactamente, ¿no? Con esos primeros minutos. Y tanto, estos 5 primeros minutos, hablamos tanto de la comunicación verbal como no verbal, ¿no? Ya. Vemos alguna característica que no nos gusta y ya podemos juzgar que ese profesional pues no puede ser adecuado. Pero ¿somos conscientes de que tenemos sesgos o lo hacemos de manera inconsciente siempre? Bueno, pues el sesgo siempre es un prejuicio inconsciente. Es una suposición, una creencia, una actitud. Pensamos que algo va a ser así sin más información. Entonces todos tenemos estos sesgos y son como atajos mentales, ¿no? Que nos lleva pues a pensar rápido, a ser más eficaces, más eficientes. Pero lo verdaderamente importante es conocer, es tener ese autoconocimiento, evitarlos y precisamente podremos ser mucho más objetivos y, como digo yo, haz explícito lo implícito. Pregunta, haz buenas entrevistas por competencias para evitar que el inconsciente, en este caso, pues nos pueda, digamos, ir en contra de nuestro objetivo, que es ser buenos reclutadores. ¿Y el efecto halo también ocurre en los procesos de selección? Pues efectivamente, se trata de cómo una primera impresión, pues entonces vamos a condicionar la opinión general, con lo cual es muy importante. Y bueno, sabiendo los candidatos también y las candidatas que se presenten a entrevista, pues bueno, por si acaso el entrevistador, la entrevistadora no está suficientemente entrenado, pues vamos a cuidar también esos primeros minutos, ¿no? Para que no esa influencia no nos juegue tampoco a nosotros en contra. ¿Qué es, Mariluz, la contratación a ciegas? Cuéntanos un poco. Bueno, pues esto está hecho para que esos procesos de selección en los que vamos a analizar únicamente el potencial y las competencias de las personas que se presentan a la entrevista. Por ejemplo, para descubrir el talento, pues vamos a hacer pruebas como dinámicas de grupo y vamos solo a los aspirantes a tener en cuenta aquellas pruebas de selección para ver sus capacidades que están relacionadas con el puesto de trabajo. La conexión personal, en este caso, aquí no va a tener que ver, con lo cual lo que vamos a hacer son pruebas para conocer efectivamente si la persona es válida o no. Vamos a luchar contra los prejuicios y sobre todo ser muy objetivos en las contrataciones para evitar pues tener estereotipos y que los juicios nos afecten en la toma de decisiones. Estabas hablando antes de las entrevistas por competencias, se realizan habitualmente, pero ¿cuáles son los beneficios de este tipo de entrevistas por competencias en cuanto a la entrevista clásica? Bueno, pues es importante entrenarnos para estas entrevistas por competencias porque vamos a evitar tener interpretaciones personales, ¿no? Y subjetivas. De ese modo vamos a conseguir procesos de selección más objetivos y vamos a impedir que precisamente esas interpretaciones que en un momento dado podemos tener que sean subjetivas, pues lamentemos luego que no hemos podido captar el talento adecuado y hemos descartado gente válida. Entonces, hacer que nos fijemos solamente en las cosas que tienen que ver 100% con el puesto de trabajo. Bueno, pues al fin y al cabo, ¿no? El lenguaje debe ser inclusivo, también diverso, ¿no, Mariluz? Y se debe hablar de aquello que sea importante y significativo para valorar a la persona entrevistada. La información de la empresa y sobre el puesto ofrecido debe proporcionarse de forma correcta y fiable. Esto es muy importante también, ¿no? En esos primeros momentos, ¿no? Con pases y siempre con la máxima transparencia. Y aprender sobre los sesgos cognitivos para evitarnos ser objetivos en los procesos de selección. Parece ahora fácil decirlo todo, pero esto es un trabajo, ¿eh? Son deberes para todos y todas. Entrenamiento, profesionalización para poder ser eficaces en las entrevistas de trabajo. Nos viene muy bien también en los medios de comunicación todo este tema, ¿eh? Sí, importante esto de los sesgos, conocerlos, ¿verdad? Mariluz Pomares, gracias de verdad por estar con nosotros. Muchas gracias.